La matriz pastel se conforma por los factores externos, entre los cuales tenemos las oportunidades y amenazas de la industria. Por lo tanto, si dentro de los factores externos se encuentran los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. De tal manera que si nosotros colocamos un 1 que corresponde a una oportunidad, se modifica en el gráfico. Igualmente, si le colocamos un -1, vemos que también se hace una modificación dentro de los 6 elementos que conforman la matriz Pestel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y al día de hoy le vamos a realizar una matriz Pestel, la misma que se conforma por el análisis de los factores externos, entre los cuales están las oportunidades y amenazas, y considerando que cada una de ellos pueden encontrarse de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Cada uno de ellos puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, de acuerdo a lo que son los factores externos. Ahora, hay que considerar que cada uno de estos elementos se debe determinar si es una oportunidad o una amenaza de acuerdo al tipo, ¿cierto? Si es 1 es una oportunidad, si es -1 es una amenaza, ¿correcto? Eso en cuanto al tipo. El impacto puede ser bajo, medio o alto. Eso ya viene a ser de acuerdo al criterio de cada uno de nosotros como investigadores. Y la duración puede ser de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces aquí, ¿en qué casos es de corto plazo? Cuando el factor o elemento que estamos analizando tiene un impacto menor a un año. Cuando estamos hablando de mediano plazo es de 3 años y cuando estamos hablando a largo plazo es de 5 años o más. Por lo tanto, si tenemos un factor X, por decirlo así, correcto, entonces, y este factor tiene un impacto de duración que es de mayor a 5 años o es de tipo permanente, entonces sería una duración de largo plazo. Por lo tanto, el número sería 3. De tal manera que el puntaje individual para cada uno de estos elementos es de la multiplicación del tipo, impacto y duración. De tal manera que luego que hemos obtenido el puntaje individual, permitimos realizar la suma del puntaje total, que el puntaje total corresponde a la suma de todos los elementos que conforman el factor político, a la suma de los elementos que conforman el factor económico, el factor social, el factor tecnológico, el ecológico y el legal, y así para cada uno de ellos. Al elaborar la matriz Pestel, es preponderante determinar si cada uno de estos factores que conforman los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales es una amenaza o es una oportunidad. Recordemos que para oportunidad es 1 y para amenaza es 1. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, ¿cierto? Dice el P1, inestabilidad política del país, ¿será una oportunidad o una amenaza? Sería una amenaza, ¿no es cierto? Si es una amenaza, por lo tanto, es -1, ¿cierto? Aquí en tipo. Pasamos de aquí a acá, correcto. Hay que considerar que como es -1 es una amenaza, entonces aquí le podemos colocar en automático que es una amenaza. Para ello debemos crear una función. Por lo tanto, vamos a crear con la función si, vamos a determinar si el tipo de este cajoncillo de aquí que corresponde a la casilla F4 es igual a 1 positivo, no olvidemos darle F4, será una oportunidad. Correcto, pero ¿qué pasa si es -1? Si es -1, vamos a darle sí, ¿cierto? F4, que corresponde a esta celda de aquí de la columna de tipo, ¿cierto? F4 es igual a -1, no olvidemos aquí darle F4, sería una, ¿qué cosa corresponde al -1? Amenaza. Amenaza. Correcto. Valor si verdadero, valor si falso, verdadero. Vamos a colocarle 0. Cerramos. Le damos clic en aceptar. De tal manera que si le pongo 1, es una oportunidad. Si le pongo -1, es una amenaza. Ahora, es importante, o más que todo, para que se vea un poco mejor, que a esta columna de aquí le demos un color, ya sea rojo si es amenaza y verde si es oportunidad.
Para ello nosotros nos vamos a ubicar aquí en inicio, le vamos a dar aquí donde dice formato condicional y dentro de formato condicional le vamos a dar en administrar reglas. Luego de aquí nos vamos a ubicar aquí y le vamos a dar nueva regla y luego de ello nos vamos a ubicar donde dice aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, ¿no es cierto? Luego de ello nos vamos a ubicar aquí donde dice texto específico que contiene. ¿Qué contiene? Debe contener, en este caso, oportunidad. Si lo quiero de color verde, ¿no es cierto? Vamos a detener aquí. Relleno, como es oportunidad, sería de color verde. Fuente, negrita, a mí me gustaría en negrita. Y color de la fuente sería de color blanco. Aquí no se ve, pero se vería de esta manera. Así, no olvidemos que determinamos aquí donde dice aplicar formato únicamente de celdas que contengan y el formato de la celda se vería de esta manera, ¿no es cierto? Entonces luego de ello le vamos a dar clic en aceptar y le vamos a dar clic en aplicar. En eso cuando tenemos oportunidades. Ahora le agregamos de una vez cuando tenemos amenazas. Las amenazas deben ser de color rojo. Hacemos lo mismo, nos ubicamos aquí, aplicar formato únicamente las celdas que contengan, vamos a dar valor de la celda y nos vamos a ubicar en texto específico. ¿Qué contiene? Contiene amenaza. Y luego de ello, habíamos dicho que la amenaza le vamos a dar un relleno de color rojo, una fuente en negrita y un color blanco sería. Y nos sale el mismo procedimiento anterior, solo que en este caso sería de color rojo para las amenazas. Le vamos a dar clic en aplicar y vemos que ya se nos ha pintado. Ahora para comprobar colocamos 1, ¿no es cierto? Que nos marca como oportunidad y -1 se pinta de color rojo cuando es amenaza, ¿no es cierto? Entonces es en cuanto al tipo. En cuanto al impacto vemos que la inestabilidad política del país vendría factor externo -1, ¿no es cierto? ¿El impacto qué sería? ¿Alto, medio, bajo? Considerando las situaciones de América Latina, el impacto puede ser alto, que corresponde a un 3, y este impacto puede ser a largo plazo, es decir, de 5 o más años, de tal manera que esto sería un 3 también. Entonces habíamos dicho que vendría a ser un 3 de impacto alto y un 3 también porque es una duración a largo plazo. El puntaje individual que habíamos dicho, que es la multiplicación del tipo por el impacto y por la duración, que en este caso nos sale menos 9 puntos. Luego de ello, vamos a analizar el P2, que corresponde al segundo factor externo político, que corresponde a los altos niveles de corrupción. Los altos niveles de corrupción, ¿qué serían? ¿Una oportunidad o una amenaza? Serían una amenaza, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería -1. Y aquí le vamos a dar un control C y un control V, porque es una amenaza. E igualmente acá el impacto que tenemos aquí, el impacto que sería a altos niveles de corrupción. El impacto puede ser alto, medio, bajo. Correcto, entonces el impacto puede ser de acuerdo al criterio del investigador. En este caso, de alguna manera, porque los gobiernos de alguna forma, digamos, suelen ser corruptos en unos más y otros menos, por decirlo así, yo le pondría un 2, ¿cierto? La duración es de medio, corto, largo plazo. Por lo común esto es a largo plazo, así que pongámosle un 3. De tal manera que habíamos dicho que el puntaje individual corresponde a la multiplicación, ¿cierto? Del tipo, impacto y duración, que vendría a ser de los 3, ¿no es cierto? Así es que vendría a ser control C, control V. Correcto, y de esta manera lo hacemos para cada uno de los elementos que corresponde, ya sea impacto o ya sea una oportunidad. Aquí, por supuesto, tenemos el tercer factor político, ¿no es cierto? Que dice políticas de inversión social. Y políticas de inversión social podría ser de una oportunidad. Aquí hay que considerar que a veces las oportunidades de amenazas dependen del tipo de sector.
Para algunas serán oportunidades y para otras serán amenazas. Depende del sector donde se encuentre nuestro negocio y depende de la industria que estemos analizando. Esto puede cambiar inclusive de una ciudad a otra, inclusive de un país a otro. Entonces no es que se van a tener el mismo impacto, el mismo tiempo de duración o el mismo tipo, si es amenaza oportunidad, para todos los países, sino que depende de la industria en la cual estemos realizando el análisis para nuestra empresa de acuerdo a los factores externos, ¿cierto? Entonces si nosotros aquí decimos que es una oportunidad, le vamos a colocar un 1, ¿cierto? Y aquí podría ser, ¿cierto? Oportunidad. Entonces aquí le vamos a arrastrar, control C, control V, y vemos que nos pinta como oportunidad. ¿Y por qué eso nos pinta de color verde? Porque le hemos hecho acá con formato condicional. De tal manera que de esta forma se nos ve la función que hemos añadido, ¿no es cierto? Lo que es oportunidad y lo que es amenaza. Vamos a darle ahí, correcto. Ahora, el impacto que sería políticas de inversión social, estas pondríamos, a veces pueden ser muy altas o a veces suelen ser muy bajas. En lo personal, así es que podríamos ponerle un 2. ¿No es cierto? Estas políticas son a medio, corto o largo plazo, podría ser a medio plazo, ¿cierto? De tal manera que si nosotros volvemos a multiplicar el puntaje individual, tenemos una puntuación total para este elemento que corresponde a un puntaje de 4. ¿Cierto? Entonces, en base a ello, ¿nosotros qué hacemos? Procedemos a sumar, porque corresponde ya a todos los factores o elementos que conforman el sector político, que corresponde a estos 3 elementos de aquí. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a sumar, que corresponde a estos 3 de aquí, y tenemos menos 11. Y igualmente le hacemos el mismo procedimiento para cada uno de ellos, que corresponde al factor económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Luego que ya hemos sumado y obtenido la multiplicación del puntaje individual entre el tipo, impacto y duración, procedemos a realizar la suma total de cada uno de los elementos, de los factores totales, ¿no es cierto? Tanto para el factor económico, el factor social, el factor tecnológico, el factor ecológico y el factor legal. De tal manera que cada uno de estos factores se colocan acá, que solamente hemos trasladado los valores de las celdas del factor político, económico, tecnológico, ecológico y legal. Posteriormente a ello nos vamos con estos factores de aquí, con estos valores finales que se hemos obtenido de aquí, vamos a elaborar la correspondiente gráfica y para ello nos vamos a ubicar aquí en insertar, gráficos recomendados y nos vamos a ubicar en un gráfico radial. Esto que nos podría salir de esta manera. Pero por un parte, como ya tengo una plantilla preestablecida, ¿cierto? Y busco este gráfico de aquí, ¿cierto? Los vamos a ubicar aquí aproximadamente así. Le vamos a hacer un poquito más grande. Y aquí le vamos a determinar lo que es el pestel. Correcto, y de esta manera tenemos los 6 elementos que conforman el pestel. Notemos, bueno, de acuerdo al gráfico que tenemos aquí, notemos que el que tiene un mayor puntaje corresponde al sector tecnológico, ¿no es cierto? Y el factor tecnológico, ¿no es cierto?, en referencia también con el factor económico, lo que tenemos aquí. No obstante, hay que considerar que tenemos un puntaje menos, como era de esperarse, en el factor político y en el factor social, que de alguna forma son los factores que más suelen ser afectados en los países latinoamericanos. Pero esto se debe al factor tecnológico, un incremento de lo que es un poco fuerte debido al aumento de tecnología que se ha dado y a la facilidad que se da las comunicaciones a través de vías celulares y de internet, se tiende a tener este puntaje un poco más alto. Y recuerda que puedes descargarte gratis la plantilla de este video. Dale like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!